Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 15 de septiembre del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia, ¿quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda, ¿quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás. Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Audioreflexión Misa del domingo 15 de septiembre del 2024. Este domingo, la palabra de Dios nos enseña a distinguir entre una fe falsa y una fe verdadera. En la primera lectura, el profeta Isaías nos dice que él no le opuso resistencia a la palabra de Dios, ni se echó para atrás, ya que su fe, su confianza en Dios era más grande que su dolor, y por eso no cayó en el sufrimiento, ni quedó confundido. En la segunda lectura, Santiago nos invita a traducir nuestra fe en obras, de otra manera esa fe está muerta y no podrá salvarnos y estaremos respondiendo de manera confusa a los que nos rodean, acerca de quién es Jesús para nosotros. En el Evangelio, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le responde: el Mesías. Pero en cuanto Cristo le dice el precio que se tiene que pagar por la salvación del hombre, Pedro se lo lleva aparte para disuadirlo, y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Con esto Cristo nos enseña que el que quiera apartarnos de nuestra misión, es el que sigue los criterios del mundo, es el que se deja guiar por Satanás. En cambio, el que nos motiva a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado es aquel que se deja llevar por los criterios de Dios, es aquel que sabe que la renuncia, el dolor por amor a Dios, es el pago necesario de la salvación del alma. Audioreflexión de la primera lectura. Del profeta Isaías. El profeta Isaías fue un hombre de fe auténtica, porque supo escuchar la palabra de Dios y hacer la vida, porque supo cumplir con la misión que Dios le había encomendado. A pesar de las persecuciones, no se echó para atrás, antes más, su confianza iba creciendo, a partir de las pruebas, hasta convertirse en una fe inquebrantable y total en Dios, en su justicia, en su poder y en su amor. Es importante distinguir entre dolor y sufrimiento.
Dolor es lo que te pasa al enfrentar las pruebas, y sufrimiento lo que se le agrega al dolor. Es cuando me pongo a dialogar con Satanás, y empiezo a lamentarme, a quejarme, a renegar, a reprochar, a echar culpas. Por ejemplo, si en este momento te golpeas accidentalmente la mano, lógicamente te duele, pero lo que duele más es cuando empiezas a dialogar con el diablo, recriminarte diciéndote tonto, menso, tarado, o cuando empiezas a echar culpas si tú no hubieras dejado eso ahí. Por tu culpa me golpeé. Escuchar a Dios, y hacer vida su palabra, en ocasiones es doloroso, porque no solo significa ir contra el mundo, contra los demás, sino aún, ir contra uno mismo, ir contra nuestro ego, contra nuestro yo falso. Cuando al escuchar y al hacer vida la palabra de Dios, lo hago con amor, al responder a la misión que Dios me ha encomendado, no hay sufrimiento, pero si lo hago por obligación, renegando, quejándome, entonces se convierte en sufrimiento. La palabra cumplimiento está formada de dos palabras, cumplo y miento. Cuando haces las cosas sin amor, por cumplimiento sufres mucho, cuando haces las cosas por y con amor, te realizas, te salvas. Cada prueba superada con amor, nos va reafirmando en nuestra fe. Las pruebas y el dolor son necesarios para transformar a un hombre, en santo. El hombre de fe verdadera no es el que oye, sino el que escucha. El escuchar conduce a la realización de lo escuchado, a hacer vida la palabra recibida, a dar una respuesta generosa al llamado de Dios para cumplir mi misión y colaborar en la salvación del hombre. Linnell Waterman cuenta la historia del herrero que, después de una juventud llena de excesos, decidió entregar su alma a Dios. Durante muchos años trabajó con ahínco, practicó la caridad, pero, a pesar de toda su dedicación, nada parecía andar bien en su vida, muy por el contrario. Sus problemas y sus deudas se acumulaban día a día. Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba, y que sentía compasión por su situación difícil, le comentó: realmente es muy extraño que justamente después de haber decidido volverte un hombre temeroso de Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero a pesar de tus creencias en el mundo espiritual, nada ha mejorado. El herrero no respondió enseguida. Él ya había pensado en eso muchas veces, sin entender lo que acontecía con su vida. Sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó a hablar, y terminó por encontrar la explicación que buscaba. He aquí lo que dijo el herrero. En este taller yo recibo el acero aún sin trabajar, y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace esto? Primero, caliento la chapa de acero a un calor infernal, hasta que se pone al rojo vivo. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico varios golpes, hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría, y el taller entero se llena con el ruido del vapor, porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta. Una sola vez no es suficiente. El herrero hizo una larga pausa, y siguió. A veces, el acero que llega a mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese momento, me doy cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada. Y entonces, simplemente lo dejo en la montaña de fierro viejo que ves a la entrada de mi herrería. Hizo otra pausa más, y el herrero terminó. Sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me da, y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al acero. Pero la única cosa que pienso es: Dios mío, no desistas, hasta que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí. Inténtalo de la manera que te parezca mejor, por el tiempo que quieras, pero nunca me pongas en la montaña de fierro viejo de las almas. Recordemos que el dolor es el yunque en que se forja el hombre santo. El primer sufrimiento aparece cuando tenemos que renunciar a nuestro plan de vida, considerándolo, a partir del llamado de Dios, como un bien menor, frente al bien mayor que es seguir fielmente el plan de Dios, aceptar la misión que Dios me ha encomendado. Y es ahí, donde aparecen las pruebas, que son necesarias para purificar nuestra intención y motivación. ¿Cuándo vamos a decir que tenemos pureza de intención y de motivación en el seguimiento a Dios? Cuando cumplamos nuestra misión con y por amor a Dios y no por obligación. Por eso, el profeta Isaías nos dice que la mejor manera de enfrentar y superar las pruebas, es no resistirnos, porque de la resistencia, viene la persistencia. Isaías nos invita a abandonarnos en las manos amorosas de Dios, ya que del abandono, viene la paz. Por eso nos dice en esta primera lectura: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos.
Pero el Señor es mi ayuda, por eso no quedaré confundido y cercano está de mí el que me hace justicia y el Señor es mi ayuda. El profeta Isaías superó el sufrimiento, al no agregarle dolor, al dolor, quejándose, renegando, echando culpas, haciendo las cosas por obligación, y nos enseña cómo responder al llamado de Dios con amor, por amor, y con fe, permitiendo así que al cumplir nuestra misión alcancemos nuestra salvación y la de los que nos rodean. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, primer libro de Pedro capítulo 3, versículo 17. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El dolor es el pago para progresar en la vida en cualquier ámbito. ¿Esto qué significa? Bueno, que, si quiero ser ratero, voy a sufrir, si quiero ser asesino, voy a sufrir, y si quiero ser santo, también voy a sufrir. Pero hay una gran diferencia, entre sufrir por hacer el mal, que sufrir por hacer el bien. El que sufre por hacer el mal, va a sufrir cada vez más y más, hasta llegar un día, al sufrimiento eterno, que es el infierno. En cambio, el que sufre por hacer el bien, para ser santo, va a sufrir cada vez menos, hasta alcanzar el cielo, y la felicidad eterna. Y no es que Dios quiera el sufrimiento del hombre, el sufrimiento se origina en el hombre, cuando éste se resiste a escuchar a Dios, a seguir sus mandatos, a renunciar a los bienes menores, que son los criterios y caminos del mundo, por los bienes mayores que son los criterios y los caminos de Dios. De hecho, si nos remontamos al Génesis, el sufrimiento apareció en el ser humano, cuando Adán y Eva se resistieron a obedecer a Dios y se sintieron tan adultos, que creyeron que podían ir en contra de su Padre Dios, y tomar decisiones al margen de él. El sufrimiento inició en el hijo pródigo, cuando creyó que podía prescindir de su padre y pidiéndole su herencia, se alejó de él. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta de su error, regresó a la casa de su padre, para vivir de nuevo como hijo, porque se dio cuenta que sólo así sería feliz. Alejarse y regresar, dos acciones, que causaron sufrimiento al hijo pródigo de la parábola. El sufrimiento de alejarse le llevó a terminar en un chiquero, y el sufrimiento de regresar, le llevó a recobrar su dignidad de hijo. ¿Cuál sufrimiento crees que valió la pena? Deja de vivirte como adulto, regresa a la casa del Padre, que te está esperando con las manos abiertas, para devolverte tu dignidad de hijo de Dios y te aseguro que, a partir de ese momento, tu yugo será suave y tu carga ligera, o sea, habrás encontrado la paz, el amor y la felicidad. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 31 y 33. ¿Qué podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo los declara justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando la entrega del hombre a Dios, es sincera, honesta y auténtica, como la de Isaías. El hombre se une a Dios como el hijo a su padre. Y cuando Dios ve que el hombre hace todo lo que está de su parte por cumplir su voluntad, Dios se encarga de completar la parte que le hace falta al hombre, para hacerlo justo y salvarlo. Nadie puede salvarse al margen de Dios. Si un ser humano pudiera salvarse por sí mismo, Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos. Simplemente, nos hubiera dicho sálvense. El único camino verdadero, para salvarnos es Jesús. Por eso el hombre, que escucha la palabra de Dios, sin resistencia, sin echarse para atrás ante las pruebas y persecuciones, y persevera hasta el fin en el cumplimiento de la voluntad de Dios, cumpliendo la misión que Dios le ha encomendado, tiene asegurada la salvación. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Jeremías capítulo 1, versículo 18 al 19. Este día hago de ti una fortaleza, un pilar de hierro y una muralla de bronce frente a la nación entera, frente a los reyes de Judá y a sus ministros, frente a los sacerdotes y a los propietarios. Ellos te declararán la guerra, pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo para ampararte. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A través de las pruebas y de los sufrimientos, Dios va fortaleciendo al hombre contra el pecado y el mal. Si un padre le evita a sus hijos las pruebas y sufrimientos, sus hijos nunca van a adquirir el valor de la fortaleza, y van a ser presa fácil de los vicios, del pecado, del sexo, porque no van a tener la fuerza y la determinación para poder decir no. Las pruebas y sufrimientos nos ayudan a generar recursos, capacidades, a crecer, a desarrollarnos, a madurar y adquirir la seguridad y la fortaleza necesaria para resistir al pecado.
La fortaleza es una de las virtudes más importantes y necesarias en la lucha contra el mal. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, tenía como 4 años de edad, le pedí a mamá, ¿me bajará por favor del cristalero un vaso para tomar agua? Mamá estaba en el antecomedor, platicando con unas amigas, y volteando a verme, sin más, me contestó. Hija, baja tú misma el vaso, tú puedes. Como todas las sillas del antecomedor estaban ocupadas, por las amigas de mi mamá, tuve que recorrer un buen trecho hasta el comedor, y traerme arrastrando una silla de madera pesadísima, hasta ponerla justo abajo del cristalero. Alguna de las amigas de mi mamá quisieron ayudarme, pero mi mamá se los impidió. Entonces me subí a la silla, estiré la mano y después de un gran esfuerzo, logré bajar el vaso, me sentí muy feliz. Las amigas de mi mamá me aplaudieron. Luego mi mamá me dijo: ya ves cómo tú puedes lograr todo lo que quieras si te lo propones. Recuerda, hija, en esta vida, lo que realmente vale la pena, es lo que cuesta trabajo y se alcanza con esfuerzo. Un buen padre o madre, es aquel, que llega a ser inútil para sus hijos. Esto quiere decir, un papá y una mamá, que enseña a sus hijos, a resolver problemas, a ver los problemas como desafíos, a enfrentar los sufrimientos y vicisitudes de la vida, a verlos como retos, y a salir victoriosos, aprendiendo de cada prueba una lección de vida, sin necesidad de estar a un lado de él, para decirle cómo hacer las cosas, y sin hacerle las cosas. Ese es el que fue un buen maestro y cumplió con su misión. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Santiago. Santiago nos sigue cuestionando acerca de la fe. La fe ciertamente nace de la predicación, pero crece y se fortalece en la acción. Por eso, una fe sin obras está muerta. Es como aquel muchacho que estudió piano o medicina, sin poner en práctica sus conocimientos. Sus conocimientos van a ser tirados a la basura. Hace un tiempo, nos reunimos todos los exalumnos de la carrera de psicología, para celebrar 41 años, de haber egresado, y me encontré con una compañera, que jamás había ejercido la carrera, y me di cuenta, al platicar con ella, que ella ya no sabía nada de psicología, parecía que nunca hubiera cursado la carrera. Dice un dicho: la práctica hace al maestro. La determinante final, para que un católico se salve, no es haber leído alguna vez toda la Biblia, o haber asistido alguna vez a clases de Biblia, de religión, de teología, o haber vivido 3 retiros de evangelización, o alguna vez haber escuchado en misa la palabra de Dios. Lo determinante va a ser perseverar hasta el fin en la escucha de la palabra de Dios, haciendo la vida, cumpliendo la misión que Dios le ha encomendado y tratando en todo momento de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué la fe muchas veces no se traduce en obras? Porque esa fe, no era realmente fe. A lo mejor fue un momento emotivo, después de un retiro, de un curso, o de una evangelización, donde la persona sintió la presencia de Dios, o fue un momento de prueba en que la persona necesitaba creer, para salir adelante, pero una vez que salió de su problema su fe se acabó, o fue una fe contagiada por los amigos, pero no madurada, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se sabe que uno realmente tiene fe? Cuando se traduce en obras y persevera en ellas. El Señor nos dice claramente: por sus frutos los conoceréis. Un árbol que no da fruto, está muerto, cortado, o es artificial. Un católico que no traduce su fe en obras, o está muerto, o está cortado, o es artificial. El camino de la fe consiste en vaciarse de uno mismo, de sus miedos, inseguridades, complejos de inferioridad, rencores, resentimientos, para llenarse de Dios, de su amor, de su sabiduría. Es un camino que implica darse a los demás desinteresadamente sin buscar compensaciones de ningún género, es hacer las cosas por amor y con amor a Dios, es el camino de la humildad profunda de quien sabe y acepta que todo lo que es y lo que tiene, proviene de Dios y lo debe poner al servicio de los demás. Es el camino de la salvación. Es el camino de la auténtica realización del hombre. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el hombre se muere, es cuando el alma, o el espíritu abandonan su cuerpo. De igual manera, el católico está muerto, cuando el Espíritu Santo recibido en el bautismo, no es alimentado a través de los sacramentos, de la oración, fortalecido a través de la escucha de la palabra de Dios y manifestado en testimonio de vida, en obras de salvación. La vida espiritual se pierde, cuando se pierde el espíritu. Es como un carro que tiene una carrocería maravillosa, pero no tiene motor.
De nada le sirve la carrocería tan maravillosa, los asientos de lujo, y la tapicería elegante, si no puede cumplir su misión, por falta del motor, va a terminar convirtiéndose en chatarra inservible. Así, el católico, de nada le sirve parecer ser una persona muy religiosa, que va a misa los domingos, que reza el rosario, trae 3 escapularios, etc. Si no tiene al Espíritu Santo en su vida, si no tiene una fe viva que se traduzca en obras. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Gálatas capítulo 5, versículo 6. Para los que están en Cristo Jesús ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Solamente vale la fe, que actúa mediante el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La fe recibida en el bautismo es una semilla, pero una semilla está hecha para producir una planta, para dar frutos. Es una semilla que tiene que ser sembrada en tierra buena, abonada, regada, fertilizada. Tu fe puede crecer, pero no buscando indefinidamente nuevas razones para creer, ni imaginando la bondad, el poder, el amor de Dios, ni tratando de sentir la presencia del Señor, ni convenciéndote que crees más. La fe nace y se mantiene de la predicación que se arraiga en la palabra de Dios y se convierte en vida. Tu fe crecerá si te comprometes a seguir a Cristo, no solo en actos religiosos, sino escuchando su palabra todos los días, haciendo la vida, cumpliendo la misión que Dios te ha encomendado y tratando en cada momento e instante de tu vida de hacer la voluntad de Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, que me siga. Recuerda que solo tiene valor la fe que actúa por el amor. Desarrolla tu fe armoniosamente acercándote frecuentemente a los sacramentos, a la oración, a la escucha de la palabra de Dios. No te contentes con una fe mediocre, tibia, con una fe de adolescente o de niño adulto. Si vives con una fe adulta, ya no tendrás que dividir tu existencia en un lado la vida cristiana y en el otro, la vida a secas. Solo habrá un esfuerzo de todo tu ser para adherirte por Cristo, con Él y en Él. Y habrás triunfado cuando puedas decir con autenticidad y lealtad: mi vida es Cristo, o como diría San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura, primer libro de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un sacerdote estaba caminando por la calle cuando se encontró con el dueño de una compañía que fabricaba jabones. Mientras hablaban, el fabricante de jabones dijo: el evangelio que usted predica no puede ser muy bueno, porque todavía hay mucha gente mala. El sacerdote notó que había un niño cerca jugando con lodo. El niño estaba manchado de lodo de pies a cabeza. El sacerdote dijo a su amigo: su jabón no puede ser muy bueno, porque todavía hay mucha gente sucia en el mundo. El hombre respondió: bueno, solamente limpia cuando una persona lo usa exactamente. Dijo el sacerdote: has dado con la clave. La clave no es saberse la Biblia de memoria, o conocer todos los evangelios, sino la clave está, en vivir todo lo que dice la Biblia y los evangelios, en dar una respuesta generosa al llamado de Dios. Hechos son amores y no buenas razones, diría el refrán. Si queremos salvarnos, que nuestras palabras se traduzcan en hechos. Que nuestra fe se demuestre con obras y nuestra verdad se traduzca en amor. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Preguntó Jesús a sus discípulos. Y ahora te pregunta a ti. ¿Quién dices tú con tu vida, con tus obras, con tu manera de ser, de hablar y de comportarte que soy yo? Cuenta una historia que, a comienzos del siglo, una empresa de calzado mandó a 2 vendedores a un país africano. Que hicieran un estudio de mercado y enviaran su evaluación. Uno de ellos era pesimista y mandó un comunicado en estos términos: mercado sin futuro, pocas posibilidades porque aquí nadie usa zapatos. El otro, que era bien optimista, vio la misma realidad de otra manera. Mercado con gran futuro e inmensas posibilidades, porque aquí nadie usa zapatos. Lo mismo le pasó a Pedro. En un momento se dejó guiar por el Espíritu Santo y lleno de optimismo respondió: tú eres el Mesías, pero luego, se dejó guiar por los criterios humanos y trató de disuadir a Jesús de que no cumpliera su misión. Por eso Cristo le dijo: aléjate de mí, Satanás. Nosotros también podemos elegir, quién o quiénes van a determinar nuestra vida. Los criterios del mundo, o los criterios de Dios. El yo falso, el ego, o el yo espiritual. El yo falso, el ego, siempre nos lleva al negativismo, al miedo, a la inseguridad, a la cobardía, al pesimismo, para que no cumplamos la misión que Dios nos ha encomendado.
El yo espiritual nos lleva en fe, al amor, a la lucha, al esfuerzo, a la entrega, a ir siempre más allá en nuestra misión, a entender que después del sufrimiento, viene la redención, la resurrección y la salvación. Recuerda dónde termina el esfuerzo, empieza el fracaso. Un hombre fue con un monje para que le indicara cómo encontrar la paz, el amor, la felicidad y la salvación. El monje de vida silenciosa, escuchó la pregunta del hombre, y como contestación solo levantó ceremoniosamente su mano y señaló hacia el horizonte. El hombre ni tardo ni perezoso, corrió hacia donde había señalado el monje. Después de caídas, golpes y tropezones, regresó el hombre todo deteriorado y volvió a hacerle la misma pregunta al monje. El monje, sin hablar palabra alguna, volvió a señalar hacia el mismo lugar. El hombre esta vez sin menos ánimo, pero con muchas ganas de alcanzar su objetivo, caminó hacia donde indicaba el monje. Otra vez se oyeron golpes, caídas, tropezones. El hombre todo moreteado, golpeado, regresó otra vez con el monje y le volvió a hacer la misma pregunta. El monje, de nuevo, sin pronunciar palabra, volvió a señalar hacia el mismo lugar. El hombre todo lastimado, con poco entusiasmo, pero con mucha fe, se volvió a encaminar hacia donde le indicaba el monje. Esta vez le fue peor que las otras dos primeras. Y en una situación muy lastimosa, regresó con el monje molesto y enojado y lo tomó del cuello y le dijo: «Dime dónde encontrará la paz, la felicidad, el amor y la salvación, pero ya no con señas, sino con palabras». El monje quitando las manos del hombre de su cuello le respondió: «En la dirección que te indique, pasando por el dolor, los golpes y las caídas, ahí se encuentra la felicidad, la paz, el amor y la salvación que andas buscando». Por eso el Señor nos dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Lo que equivale a decir: el que quiera salvar su vida de acuerdo a los criterios humanos, la perderá, pero el que quiera salvarla, de acuerdo a los criterios de Dios y del Evangelio, se salvará. El mundo, el demonio y la carne, nunca han salvado a nadie, sino todo lo contrario. En cambio Cristo sí salva a quien cree en Él, a quien responde generosamente a su llamado. Jesús llama a Pedro Satanás cuando éste intenta apartarle de su misión redentora. Por lo tanto, Satanás en tu vida viene siendo cualquier persona o situación que quiera apartarte del llamado que Dios te hace a trabajar con Él en la extensión de su reino, en la salvación de las almas, a través de la evangelización. Cualquiera que quiera apartarte de la misión que Dios te ha encomendado. ¿Identificas a los Satanáses en tu vida? Sí. Evita los que oyen adelante. A se le llama gente tóxica. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 6, versículos 69 al 70. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo: ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hecho de ser elegidos, no es garantía de salvación. La elección, es el boleto de entrada al camino de salvación, pero si no caminamos el camino, si nos sentamos a contemplarlo, si no nos mantenemos fieles a nuestra misión, dando una respuesta continua, constante, perseverante hasta el final de nuestros días, no nos vamos a salvar. El diablo constantemente está tentando a los elegidos de Dios, buscando sacarlos del camino de salvación, buscando de qué manera abandonen la misión que Dios les ha encomendado, buscando que se desanimen, que se desalienten, que dejen de esforzarse, y para lograrlo, les invita a dejarse guiar más por los criterios del mundo que por los criterios de Dios. ¿Cuánta gente no conocemos que prefiere dejar de ir a la Biblia, a la comunidad, a los cursos, al servicio, dice que para salvar su matrimonio, su trabajo, su familia, su economía? El que quiera salvar su matrimonio, su trabajo, su economía, etc., lo perderá, pero el que lo pierda por amor a mí lo salvará, dice el Señor. Y cada uno sabe a quién quiere creerle. ¿A Dios? ¿O al diablo? Jesús llegó al extremo de perder su vida por ti y por mí. ¿Tú qué estás dispuesto a perder por Dios? ¿Tú qué has perdido por seguir y amar a Dios? Porque si no has perdido nada, es que realmente nunca lo has seguido ni has creído verdaderamente en Dios, y has preferido perder a Dios, antes que según tú perder tu familia, tu negocio, tu economía, etc. Dios te ha elegido, a ti y a mí, como eligió a los 12, para salvarlos y santificarlos. Pero Dios respeta la libertad del hombre, como respetó la libertad de los 12 apóstoles. De ahí que Jesús, respetando la libertad de Judas, dejó que se guiara por los criterios del mundo, por el ego, por el yo falso, y lo traicionara.
Al igual que respeto la libertad de Pedro, de disuadirlo del sacrificio en la cruz, no obstante, le llamó la atención, de que eso, no debería hacerse. Recuerda que ni la salvación, ni la condenación son obligatorias, son voluntarias, para el que quiera. Elegir ser salvo, implica un cambio radical y total de pensar, de vivir, de creer, de amar y de ser. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Recuerda que Dios no hace descuentos. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Lucas capítulo 17, versículo 33 al 35. El que intente guardar su vida la perderá, pero el que la entregue, la hará nacer a nueva vida. Yo les declaro que aquella noche, de 2 personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra dejada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mundo nos invita a tener bienes y dinero, para asegurar nuestra vida. Y nos hace creer, que entre más bienes y dinero tengamos, más seguros estaremos en nuestra vida, en nuestra ancianidad. Por eso mucha gente, cree que dejar de trabajar, de hacer dinero, para dedicarse a servir a Dios gratuitamente, es la más grande tontería. Los vacíos del ser, no se rellenan con el tener. Solo aquel, que ha entendido que Dios es un Padre maravilloso, que cuida siempre de sus hijos para que no les falte nada, no dudará en dejar su trabajo para servir a Dios. Dios te prometió el pan de cada día, no la panadería. Y la mayoría de los seres humanos, están con las manos tan pegadas al suelo, tan metidos en trabajar para la panadería, que no tienen tiempo, para levantar las manos al cielo, para responder al llamado de Dios para cumplir con la misión que Dios les ha encomendado. Por eso nos dice en esta lectura, que en el día del juicio, Dios va a venir, por los suyos, a los que fueron capaces de dejarlo todo por Él, a los que se mantienen trabajando para Él, en la extensión del reino de los cielos, cumpliendo su misión en la evangelización. En cambio, va a dejar a todos aquellos que lo dejaron a Él, por seguir la corriente del mundo. Si ahorita llegara este momento, ¿serías de los que serían llevados, o de los que serían dejados? Recuerda que el Señor va a venir como un ladrón cuando menos lo esperemos, pero si nos encuentra trabajando, no nos preocupemos, ocupémonos. Pero si no, empieza seriamente a preocuparte. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Quedará para rescatarse a sí mismo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y no solo significa dejar a un lado los criterios del mundo, sino también mis propios criterios. Para adoptar los criterios del Evangelio, como los únicos criterios válidos a seguir. Eso es renunciar a mí mismo y cargar con mi cruz. Si seguimos viviendo en este mundo de comodidad, de huida constante al sacrificio, sin querer salir de nuestra zona de confort, nunca vamos a alcanzar la salvación. Existen muchos católicos, que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz por amor a ellos, pero ellos, no quieren sacrificar, ni siquiera una hora el domingo para ir a misa, para ir a darle gracias a Dios. No quieren sacrificar una hora de internet, para ir a la comunidad. No quieren sacrificar una hora de descanso, para ir a servir a Dios en los más necesitados. Ese hombre que no espere nada de Dios. Solo el que sabe el valor de la salvación, estará dispuesto a llegar al sacrificio extremo para alcanzarla. Pero el que no sabe el valor, siempre se le hará muy caro, cualquier sacrificio, por pequeño que éste sea, a cambio de su salvación. Estaba Jesús y Pedro conversando, de pronto Pedro se quejó porque su cruz era demasiado pesada. ¿No crees, Señor, que me has dado una cruz muy grande? Le dijo, al tiempo que agregó: es cierto que te negué, pero también es cierto que te quiero más que los otros apóstoles. Y Jesús le contestó: Pedro, debo decirte 2 cosas. La primera, es que no soy yo quien fabrica las cruces para los hombres. La segunda es que tú debes ser más generoso. Si es cierto que me quieres más que otros, si me quieres más, no te quejes. Pedro, mortificado, trató de explicarle a Jesús: Señor, quizá no me expliqué. Yo no te pido que me quites la cruz, sino que, por favor, me des una cruz más liviana, una cruz como la de los otros apóstoles. El Señor se conmovió y le dijo a Pedro: me has convencido. Acompáñame para que tú mismo escojas la cruz que te convenga o te guste. Y llevó a Pedro a una enorme bodega donde estaban almacenadas las cruces de todos los hombres.
Pedro se quitó la cruz de encima, la tiró en un rincón y comenzó a buscar. Se probó varias cruces, pero todas tenían algún inconveniente. Unas eran muy pequeñas, otras muy grandes, otras muy delgadas o largas. Pedro buscó y buscó una cruz apta para sus hombros. Entretanto Jesús sonreía. Finalmente, Pedro encontró una cruz tirada en un rincón, cerca de la entrada. La cargó sobre sus hombros y exclamó: Señor, ya no te rías tanto, ya ves que sí encontré una cruz que me conviene. Aquí está. Entonces Jesús, sonriendo con más ganas, dijo: Pedro, has escogido de verdad la cruz que mejor te conviene. Sin darte cuenta te has echado al hombro la misma cruz que tiraste al entrar. Y Jesús concluyó: No soy yo quien fabrica las cruces para los hombres, pero no te imaginas con cuánto cuidado y amor trato de que cada cruz corresponda a los hombros, a las fuerzas y al corazón de cada hombre. Es que yo sé muy bien, por experiencia, lo que es cargar la cruz. Acéptate como eres. Carga la cruz que te ha tocado llevar. Y recuerda que si la cruz que estás cargando no es suave, ni ligera, no es la cruz que Jesús te fabricó, es la que tú te has fabricado. Para que la cruz sea ligera, cárgala con y por amor a Dios y lograrás que sea de verdad muy, pero muy liviana. ¿De qué te sirve ganar todo el dinero del mundo, si te pierdes a ti mismo? ¿Con dinero crees que podrás rescatar tu vida? No sé por qué la gente cree que con dinero la cruz es más liviana. Lo único que hace liviana cualquier cruz, no es el dinero, sino el amor, la fe, y la esperanza en Dios. El dinero te da bienestar, Dios te da felicidad. Que Dios nos permita día a día, ir viviendo más de acuerdo a los criterios del Evangelio e ir dejando cada día más y más el ego, el yo falso, que se guía por los criterios del mundo, para abrirnos a yo espiritual, cumpliendo fielmente la misión que Dios nos ha encomendado, con amor, por amor, con pureza de intención, con pureza de motivación, hasta llegar a decir algún día como Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos llene a través de su Santo Espíritu, a todos los que vamos a participar de una manera o de otra, de gracia, amor, sabiduría y bendición, para realizar la voluntad de nuestro Padre Dios. Oremos, por todos los integrantes del Grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo en amor, fe, esperanza, calidad, cantidad, santidad y humildad. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por María Elena, por Gerardo, por Cristi Guzmán, por Mago Gómez, por Fabi la hija de Esther, por Chole, su hija y su esposo, que tienen dengue, por Susi, por Ismael hijo de Martina que tiene dengue. Por nuestras compañeras de Cocula que tienen cáncer, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 hora de México en Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a los que participamos, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.